Bienvenidos al podcast Hablemos de Sostenibilidad, un espacio de intercambio de conocimientos propiciado por el Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable del IESA. Te invitamos a explorar nuevas rutas gerenciales y de negocio de la mano de José Ramón Padilla y Eileen Díaz, coordinadores del centro. Acompáñanos y hablemos de sostenibilidad. Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Sostenibilidad, un espacio producido por el Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable del IESA, gracias al apoyo de Panamá Coworking, que siempre nos recibe y nos abre sus puertas para realizar este espacio. Estamos retomando nuestra agenda de conversaciones y el día de hoy vamos a explorar un tema muy interesante. Vamos a intentar medir ese pulso de la sostenibilidad en Panamá y para ello, bueno, me acompaña como siempre José Ramón Padilla. ¿Cómo estás, José? Hola, Eileen, encantado. Feliz de estar aquí de nuevo. Sí, así es. Digo de nuevo porque es primer episodio del año 2026. Así es. Y bueno, además tenemos la compañía de dos muy queridos invitados casi que forman parte de la casa, ¿no es así? Así es, porque aprovechando la publicación del informe El Pulso de la Sostenibilidad en Panamá, queremos dedicar esta conversación a entrevistar a los autores del informe, que son Marjorie Tejera, que es presidenta de DIRCOM Panamá, y por otra parte Isaías Cedeño, que es director de comunicaciones de Sumarse. Efectivamente, ambas instituciones, DIRCOM y Sumarse, muy relacionadas con el IESA desde hace mucho tiempo. Entonces aquí los tenemos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por dedicar este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y qué honor estrenar temporada 2026 con este tema además. Sí. Muchísimas gracias. Oh, por favor. Creo que muy propicio, ¿no? Comenzar el año como a hablar de esto y entender un poco dónde estamos, mirar hacia atrás y ver los avances que se han tenido con relación al tema de sostenibilidad. Absolutamente. Y yo comenzaría por poner en contexto el informe. ¿Qué es el pulso de la sostenibilidad en Panamá? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué se hace? ¿Cuál es la importancia? Mira, José, el informe sale de una alianza Sumarse DIRCOM y la empresa que hace encuesta Prodiges Consulting, y ahí lo que estábamos buscando era medir por primera vez en Panamá precisamente el pulso de la sostenibilidad, desde la mirada del sector privado, desde los CEOs como los directores de comunicación y además, obviamente, desde la mirada de la población en general. Aplicamos a nivel nacional en 8 provincias más de 1.500 encuestas, y en el caso del sector privado, más de 100 entrevistas entre CEOs y DIRCOM para tener esta mirada integral que en efecto, Isaías, creo que es la primera realmente que estamos aportando al país. Sí, es la primera que se aporta al país y creemos que además es un aporte que se hace regional. Usualmente cuando intentamos entender cómo se encuentra el tema de la sostenibilidad en Latinoamérica, se encuentran datos regionales, datos mundiales, pero son muy escasos, muy difícil encontrar datos locales panameños. Yo creo que estos datos además aportan a no solamente entender cómo está Panamá, sino cómo Panamá se integra a la región en los temas de sostenibilidad. Y en ese proceso de descubrir, ¿no? y de escuchar, porque creo que este es un ejercicio súper importante de escucha activa, ¿no? De cuáles son las percepciones que hay allá afuera y cómo nos están viendo. Cuéntame, ¿qué encontraron desde esa mirada de las organizaciones? Porque a veces uno puede creer que lo está haciendo súper bien y creo que es bien interesante conversar sobre eso. Claro. ¿Qué encontraron allí? Fíjate, cuando miramos los resultados del estudio desde el punto de vista o el foco del CEO y el DIRCOM, encontramos no solamente áreas de oportunidades para continuar trabajando y mejorar, sino también muy buenas noticias de en qué punto nosotros nos encontramos. Por ejemplo, fíjate, una de cada 4 considera que es fundamental la implementación de los criterios ASG. Esto ya nos sugiere de que las organizaciones en Panamá saben y entienden que es necesario implementar estos criterios para desarrollar la sostenibilidad, que tiene como consecuencia la ganancia de la credibilidad o la confianza de los consumidores o de ese sector y que por ende va a redundar en los beneficios para las organizaciones. Otro aspecto que me parece importantísimo y fenomenal desde el punto de vista de los directores de comunicación es que hay mucha autocrítica por parte de las organizaciones. Consideran que ellos están evaluando cómo
miden su impacto, más del 50% lo está evaluando. Eso también nos sugiere que no solamente están preocupados por implementar, sino se preocupan por cómo están midiendo lo que están implementando. Wow, por eso dice muchas cosas buenas, digamos, del sector, digamos, empresarial, porque no solamente, ¿sabes? No tienen una visión solamente de cumplimiento, sino de gestión real, en la medida en que se preocupan Sí. y hay esa autoanálisis y autocrítica de, bueno, cómo lo estamos haciendo y cómo estamos midiendo, súper Sí, valioso. luego también es verdad que existen, digamos, algunas brechas, como en todo lo que nos encontramos en este estudio, que al final también queríamos identificar lo que hemos estado haciendo muy bien, toda esa evolución que estamos teniendo, pero también dónde podemos mejorar. Y en esas brechas, o digamos, en esas oportunidades que encontramos que hay muchísima oportunidad para continuar formándose, principalmente porque escuchamos y vemos que los CEOs dicen que, bueno, que sí es verdad que los DIRCOM tienen muchísima influencia en cómo construyen o cómo se implementa la estrategia de sostenibilidad, pero también hay mucha oportunidad para seguir formándose con estos criterios que día a día evolucionan. O sea, Claro. si vemos la historia de lo que hoy llamamos sostenibilidad, en su momento se llamaba filantropía, luego se habló de responsabilidad social empresarial, ahora se habla de sostenibilidad. Totalmente. Y en el momento que estamos conversando nosotros, estamos hablando de criterios ASG. ¿Qué estaríamos hablando mañana, no? Entonces aquí es muy importante entender y saber que no solamente tenemos estos grandes avances, sino que hay oportunidades para continuar formándonos nosotros los DIRCOM y, por qué no, también ese vínculo entre el DIRCOM, el CEO y también el CFO. Y creo que es súper interesante lo que planteas acerca del director de comunicaciones, porque creo que también hay una evolución en cuanto al rol que cumple el director de comunicaciones dentro de las organizaciones, ¿cierto? O sea, ya no es ese rol medio de que, bueno, yo me encargo de comunicar hacia afuera lo que hacemos, sino también tiene un rol estratégico en que, digamos, tienes que asesorar, tienes que participar en el proceso activamente para poder darle insumos también a los tomadores de decisión dentro de la organización, ¿no? Sí, por supuesto, y creo, y bueno, Margot, tú creo que puedes ayudarme a ahondar muchísimo más en esto. Creo que esto además responde a las realidades y a la evolución de la comunicación, ¿no? En su momento, cuando, a un par de años atrás, cuando no existía o no nos enfrentábamos a estos grandes desafíos y los riesgos como las noticias falsas o los deepfakes, no había que estar midiendo o anticipándose tanto, ¿no? Entonces ahora el DIRCOM tiene una participación mucho mayor en el diseño y la implementación de esa estrategia, de la mano con el CEO, con el CFO, que de cierta forma hay que continuar evangelizándonos a ellos, son los que nos ayudan a dar esos presupuestos para poder implementar, y también a los directores de sostenibilidad. Sí, totalmente de acuerdo, y es un poco lo que trabajamos desde DIRCOM con toda nuestra membresía, y lo estamos haciendo ya de la mano de Sumarse. Hemos empezado unos primeros talleres internos precisamente para fortalecer ese conocimiento de todas estas tendencias que van sobre el tema, pero también cómo ejecutarla y cómo ellos pueden jugar un papel mucho más de tomadores de decisiones en una mesa. Y como bien tú decías, Eileen, no se trata de todo está listo y ahora voy allá atrás de un cuartito que dice relaciones públicas o comunicación a decirle esto es lo que tiene que decir allá afuera. Tienen que estar en la mesa en el diseño de la estrategia, y para eso hay que prepararse, hay que tener una preparación continua. Es un ciclo de no parar, ¿no? Y creo que es un hallazgo importante que nos va a ayudar a nosotros a trabajarlo desde DIRCOM con la mano de Sumarse. Por cierto, que cuando hablan de haber detectado la necesidad de formación, nos da una buena noticia, porque esa es la pelea que hemos dado en el IESA desde hace muchos años, impulsar la formación en los temas de sostenibilidad. Ahora, ustedes contrastan una doble mirada ahí hacia adentro de la empresa y hacia la ciudadanía, ¿no? ¿Qué cosas resaltan ahí? ¿Qué diferencias hay entre el nivel de conciencia de la ciudadanía y el de las corporaciones? Yo creo que uno de los hallazgos más importantes, y también tengo que reconocer que fue para sorpresa de nosotros cuando dijimos vamos a hacer la consulta pública, que es lo primero que nos imaginamos todos. La gente no entiende sostenibilidad, la gente no va a entender las siglas, qué se trata de eso. Pero realmente nos llamó mucho la atención, y aquí tengo los resultados. O sea, más del 60% de la ciudadanía, cuando le preguntamos básicamente qué ellos entendían por sostenibilidad, lo primero es que la entienden como algo propio. Es decir, no es algo de las empresas, no es de un tercero. Y la primera definición dice, adoptar un estilo de vida con el menor consumo posible para reducir el impacto ambiental y entregar más recursos a las generaciones futuras.
estamos en primera persona y además estamos pensando en nuestra propia familia, a nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros sobrinos. Claro, apropiado. Algo que les lo incumbe. tienes totalmente. Y eso hace un cambio diferente a lo que regularmente uno debe pensar y que también ayuda a tomar las decisiones y la comunicación. Y digamos, otro de los matices, como tú decías, bien, José, nosotros hicimos, digamos, unos cruces de cómo estaba la opinión, digamos, de los ciudadanos y de los y del sector privado. Y aquí prepárense porque viene lo bueno, ¿eh? Okay. Aquí viene lo bueno. Aquí, por ejemplo, le preguntábamos y vemos los matices, ¿no? Aquí primero preguntábamos, de todo tu mapa de stakeholder, público, el nombre que le quisiéramos poner, tu audiencia, tus comunidades bien segmentadas, ¿cuál tú piensas que es la que te demanda más exigencia en transparencia en lo que haces? Cuando se lo preguntamos a la empresa privada y a la población, ambos coinciden arriba del 30%, que la primera audiencia es consumidores o clientes. Ahí vamos bien, ahí Hay coincidencia. estamos coincidentes. Luego empezamos con las brechas un poquito más amplias. La ciudadanía considera que su segunda audiencia más importante tienen que ser las comunidades locales. Sin embargo, para el sector privado son los inversionistas. Y hace todo el sentido, porque bien lo Claro. explicaba un poco Isaías, ¿no? El inversionista que entiende esto, que además es el que pone la plata en la mesa para que la empresa siga, es para el sector privado. Sin embargo, la comunidad, que para la ciudadanía está en segundo lugar, vemos que para el sector empresarial está en cuarto lugar. O sea que sí nos llama la atención de, señores, está bien los inversionistas, está bien los consumidores, pero tratemos de empujar un poco a esa comunidad donde hoy en día está operando la empresa. ¿Qué estamos haciendo allí en la empresa? Y otro que también cambió bastante de ubicación es para la audiencia empleados o colaboradores. Para la ciudadanía en general ocupa el tercer lugar y para el sector privado el quinto lugar. Comunicación interna. Mi vocero que no está Muy autorizado, significativo. claro. Mi vocero que no está autorizado para hablar, pero que siempre habla de mí. Sí. Para nosotros el sector privado está en quinto lugar y miren cómo tiene mucho más influencia o poder para el tema de la comunidad. Yo creo que hay como un primer hallazgo importante. Otro de los que vimos tiene que ver, y esto siempre nos reíamos cuando veíamos los resultados, porque cuando le dices a la gente, oye, yo estoy comunicando bien, la ciudadanía está entendiendo lo que yo estoy comunicando, arriba del 70% decía la comunicación no es ni clara ni transparente. Eso es un llamado importante, porque no se trata de comunicar más, sino de comunicar mejor. Y solemos decir, si no lo comunicas, la gente no se entera. Claro. Pero si lo comunicas mal, tenemos el mismo resultado, no está llegando. Y cuando le preguntábamos, miren estos resultados, 1 de cada 2 ciudadanos considera que las empresas están comunicando más de lo que realmente hacen. Cuando le preguntamos al sector privado, dicen 1 de cada 3 CEO o DIRCOM considera que su empresa comunica menos de lo que realmente están haciendo. Y solamente 1 de 5 de ambas audiencias logran un balance entre creo que estoy comunicando lo que es de parte. Entonces ahí también hay otra ventana de oportunidades para mejorar cómo comunicamos la sostenibilidad a la ciudadanía en general. Wow, qué interesante, porque digamos, más allá de, bueno, probablemente es esperable tener, ¿sabes?, diferencias en cuanto a percepciones en función de dónde te ubiques. Y de prioridades. Y de prioridades, Los claro. accionistas importan para uno, pero no para el otro. Pero muy relevante el tema de las comunidades. Pero me llama muchísimo la atención el tema de que subyace, que es el tema de la confianza en la comunicación, ¿no? Es un reto importantísimo, cómo avanzar en torno a eso. Yo creo que también aquí hay un punto a rescatar, y es que cuando miramos los resultados que han dado la ciudadanía cuando cruzamos quiénes son los grupos de interés que dice la ciudadanía y cuáles son los que dicen las organizaciones, o sea, digamos, las comunidades siguen estando en ambos grupos, por decirlo, en el top 5, o sea, están Claro. en los 5 más importantes, digamos, en niveles diferentes, pero están dentro de esos 5 a los que hay que prestarle atención. Pero también vemos a una ciudadanía que está siendo no solo más consciente, sino que
sabe que tiene el derecho de exigirles a las organizaciones que actúen y que actúen de la manera correcta, lo cual nos deja como resultado, yo creo que nos da muchísima esperanza de que tenemos una sociedad que es cada vez más consciente de la realidad en la que vivimos y del rol que tienen las organizaciones dentro de la sociedad. Claro, pero con una responsabilidad, digamos, también igual de grande Sí. por parte de las empresas, porque, digamos, si bien vivimos probablemente en un entorno donde la confianza es un activo escaso, digamos, ¿no? Y creo que eso se refleja como en los reportes Sí, a informes nivel global. Lo que sale a aquí nivel de global. Panamá es la Un fotografía reflejo. de la desconfianza Claro. que es a nivel global en este momento, polarización, Claro. insularidad, sale muy bien marcada Pero igual. sí, pero aún así cuando estábamos conversando afuera le comentaba que el año pasado me acuerdo que haber leído en el informe de riesgos que publica se publica a raíz de la reunión que esta se hace En Davos. en Davos. Ujú. Y digamos, en ese informe las empresas aparecían como uno de los actores, digamos, con mayor nivel de credibilidad. Claro. Entonces, es una oportunidad, sin duda, ¿no? Es un compromiso muy grande, pero a la vez creo que es una gran oportunidad como para plantearse, hacer este ejercicio que estamos haciendo nosotros, digamos, ¿no? Tratar de entender em, dónde están esas expectativas y el ejercer de manera responsable no solo la comunicación, sino la gestión real de la sostenibilidad. Y ahí te añado otro punto más que nos sale del cruce que va mucho, porque cuando hablamos de eso, oye, ¿cómo yo gano confianza? Ajá. Te lo dice la propia encuesta. Tienes que ser transparente, tiene que ser clara la comunicación, pero también tiene que haber una cercanía. Y mira que cuando le preguntábamos a la ciudadanía, hoy por hoy, ¿dónde tú recibes información en materia de sostenibilidad a las empresas? Tanto el sector privado como la ciudadanía, número uno, redes sociales, eso está claro. Hoy por hoy, ¿dónde la reciben? En segundo lugar, para la ciudadanía son los medios de comunicación. Llámese medios de comunicación tradicionales, aunque ya son digitales todos, Sí. pero digamos tradicionales. Para la empresa, su segundo lugar de comunicación es la web. ¿Ok? Pero cuando le preguntamos a las personas realmente dónde a ti te gustaría escuchar, tener acceso a esta información, aparece en tercer lugar eventos comunitarios. Es decir, la gente te pide, Acción. ven a la comunidad, Claro. ven a la acción de carne y hueso, te quiero escuchar y te quiero ver. Regresamos otra vez a la comunidad y el otro día Sí. también conversando en estas tertulias ricas de entender y meternos en la profundidad de este informe, conversábamos Margo y yo que, oye, al final, ¿quién conforma la comunidad? La comunidad la conforma gente que conforman las organizaciones, es decir, esos voceros no autorizados al final, también todo redunda a la sociedad, a la comunidad, que es toda una cadena, ¿no? Que al final son las personas que trabajan dentro de estas organizaciones, son partes de una comunidad, es decir, la gente espera los resultados fuera de los muros. Claro, claro. Pero ahí estamos hablando de vecinos, de organizaciones comunales, etcétera, ¿no? Totalmente. Sí, 100%. Y otra cosa importante es que el informe también nos sugiere muchísimo de que tenemos que ir migrando no solamente al cómo contar las historias relacionadas a la sostenibilidad. La ciudadanía, si está exigiendo o los informes nos hablan de que somos pensando entre la polarización y la insularidad, también es verdad que para poder mitigar eso necesitamos confianza. Y la confianza, ¿cómo se logra? Nosotros que trabajamos en la comunicación sabemos que se logran brindando datos que la gente pueda verificar. Es decir, que cuando nosotros vamos desde nuestras organizaciones a preparar esos informes de sostenibilidad, tenemos que garantizar que quien lo recibe pueda verificar esos datos. Estamos hablando entonces de transparencia. Claro. Es pasar del storytelling al story doing. Exactamente. Al hacer, a la acción. Totalmente. Y no quedarte solamente en el mundo digital, porque hay otro espacio de comunicación que, por lo que te entiendo, las empresas no están atendiendo o no están valorando como la comunidad sí lo valora. Así es. Exacto. Creo que también esto habla un poco de los hábitos de consumos locales, ¿no? Claro. Pensemos un poco en Panamá, ¿no? Creemos que los medios convencionales o los medios tradicionales están perdiendo audiencia, pero este informe nos revela que no, que al fin y al cabo, sí, las redes sociales, los medios digitales son sumamente importantes, sin embargo, la gente también se está informando o está utilizando los medios convencionales para recibir información, con lo cual no hay que ser indiferente a eso. Sí, porque lo puede verificar, o lo mismo, lo puedes verificar regularmente. Claro. Nosotros consumimos mucho en medio digital y salen en las encuestas globales, tú ves al
medio tradicional, entre comillas, a verificar ese dato. Pero volvemos a lo mismo, transparencia, cercanía. No se trata solamente de irte a los datos y olvidarte la historia o irte 100% a la historia hueca sin los datos. Se trata de pulir esa estrategia y obviamente afinarla a la audiencia. Cuando tú te sientes con los inversionistas, José, ustedes lo saben, hay que ir con los números por delante de la historia, pero tal vez esos números no los va a entender la comunidad. Ahora, por ejemplo, muchas empresas están navegando y caminando hasta Net Zero para el 2050, pero cuando ponemos eso en un documento o en un post de Instagram, ¿qué entiende la comunidad por eso? ¿Cómo eso realmente me beneficia o cómo yo participo de eso? Eso es lo que siempre debemos hacernos esa pregunta para poder tener un mejor mensaje, claro. Que tienes que desarrollar discursos distintos, Sí. distintos niveles de complejidad y con distintas maneras de aterrizar. Pues. Y sabes que, Pero- bueno, a mí me encantó, me encanta el título del estudio, ¿no? El pulso de la sostenibilidad, porque eso te da idea de algo vivo, ¿no? O sea, ustedes estamos midiendo ¿Cómo va la salud? cómo va la salud del asunto. Y de cara a eso, esto es un tema bueno, que está evolucionando y que hay que hacer cosas para mejorar ese pulso, para que esté más fuerte. Un poco con esa mirada y tomando eso en cuenta, ¿qué viene ahora, digamos? ¿Cuáles son los siguientes pasos después de haber publicado este primer informe? ¿Cuál es la ruta que se han planteado sumarse como la plataforma, digamos, que agrupa todo el sector empresarial en torno a la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad, DIRCON como esa plataforma que agrupa a los directores de comunicación estratégica? ¿Cuál es la ruta? Lo primero es hacer lo que estamos haciendo ahora. O sea, el informe tiene tantos datos que no nos podemos quedar con eso. Tenemos que Claro. contárselo a nuestros pares, contárselo a la gente. Y lo segundo es ya partir con ayudar y colaborar con nuestros pares, nuestros colegas directores de comunicación y con las organizaciones para que entiendan los insights que hay dentro de este informe y cómo esas brechas se pueden ir cerrando y desde Sumarse y DIRCOM poder brindarle las herramientas para que esas brechas se cierren, acelerar el cierre de esas brechas y aprovechar las oportunidades que nos está dando. Sí, porque al final, como tú decías, es el pulso, ¿no? No vamos a terminar Claro. mañana ni Sí. pasado con esto, van saliendo nuevos ingredientes y para nosotros, de verdad, el feedback que estamos teniendo en los espacios donde lo estamos comunicando es, oye, esta es una herramienta para nosotros poder trazar mejor nuestra estrategia, es una herramienta que nos permite entender cómo la ciudadanía comprende esto, en qué canales lo quiere escuchar, qué adolece de nosotros. Y es importante también porque nosotros sabemos que el sector privado panameño en su mayoría son micros y pequeñas empresas, que de repente no tienes la inversión, el tiempo, el equipo Claro. para tener este tipo de estudios que si bien es una pequeña línea base, nos parece que aporta bastante en la mesa de trabajo del sector privado y de los DIRCO. En línea con eso, justamente, yo tenía curiosidad por preguntarte qué reacción han tenido ante la presentación del informe. No sé si es muy temprano para haber tenido una reacción del lado de las empresas o los espacios en donde lo han presentado. Bueno, podemos ir haciendo un balance. Sorpresa. Sí, yo creo que, y además son estas tertulias que como el podcast se nos va a quedar pequeño para Sí, todo lo que uno Totalmente, quisiera, para totalmente. todo lo que uno quisiera explorar, sí sentimos mucha apertura en hacer este catarsis, ¿no? De parte de los sectores, tanto el sombrero del CEO o el sombrero del director de comunicaciones, se siente muy reflejado, pero insisto, creo que le ayuda a tomar decisiones ahora porque no es lo que uno creía o pensaba. Ya tienes una herramienta en la mesa de trabajo para organizarlo. Así que a tu pregunta, José, creo que está cumpliendo el papel que es generar debate. Esto no es una verdad absoluta, esto puede cambiar en la próxima medición, pero nos da los insights para tomar decisiones en este momento. Claro. Y bueno, Como dice Margot, siempre. el podcast va a quedar pequeño. ya se nos está terminando el tiempo, pero bueno, quisiera que cerráramos, digamos, con algunas ideas que ustedes crean que vale la pena compartir, dejar como un mensaje final. Yo, la verdad es que me quedo, bueno, como llena de optimismo por un lado, porque me da mucha tranquilidad y darme cuenta que la sostenibilidad es un concepto que ya está posicionado en la agenda, no solamente de las corporaciones, sino también de la ciudadanía, lo cual eso es un activo muy importante.
que tenemos un reto por delante, que es el de construir confianza, pero bueno, Sí. creo que se cuenta con las herramientas y con las alianzas como las que ustedes han realizado para avanzar. Pero me encantaría escucharles, digamos, esas últimas mensajes o palabras que quieran compartir. Sí, yo creo, bueno, la invitación a que pueden entrar a la página web tanto de Sumarse como DIRCOM Panamá, porque aquí obviamente hemos tratado de ir muy rápido con algunos resultados, pero el informe es mucho más completo y les puede seguir de guía. Y al final, un poco lo que tú decías, Ailín, al final tenemos unas conclusiones en el documento para orientar, porque después que tienes toda esa información, tú dices, bueno, ¿y por dónde comienzo? Sí. ¿Cuál debería ser el 1, 2, 3? Entonces hay unos consejos, sobre todo muy prácticos en función del director de comunicación, ¿no? Ayudándole a que pueda organizar toda esa historia, toda esa transparencia, todo ese acceso a la información que los puede ayudar poco a poco para ir armando sus estrategias y, como siempre, ver una autocrítica propia y decir, oye, de acuerdo a esto, yo como empresa voy bien, estoy haciendo esto o he entendido esto. O, bueno, a partir de este año quiero mejorar en esta y en aquella área, ¿no? Y al final las recomendaciones del documento los pueden guiar. Bueno, desde Sumarse yo creo que aquí quisiera como que hacer una parada en las tres miradas. O sea, el estudio nos revela que tenemos una ciudadanía muy consciente de la sostenibilidad y que con esa conciencia sabe exigirle a las organizaciones que cumplan su rol. Luego tenemos a CEOs que entienden que hay que implementar estrategias de sostenibilidad para mantenerse en el contexto actual. Y finalmente, los directores de comunicación tienen todo sobre la mesa para contar una gran historia sobre la sostenibilidad. Súper, excelente. Perfecto. No queda más que agradecer a Margo y a Isaías por este rato que han compartido con nosotros, por esta valiosa información que han traído y a través de ustedes a las organizaciones que representan por el esfuerzo que han hecho, que me parece muy meritorio. Y lo que nos resta es invitarlos a seguirnos en nuestras redes. Estamos haciendo muchas cosas interesantes dentro del Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable del IESA y bueno, nos vemos en la próxima. Así es, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por escucharnos y recuerda suscribirte. Esperamos recibir tus opiniones y continuar así intercambiando ideas capaces de transformar el mundo.